Amados hermanos, imaginen por un momento el sonido de la madera crujiendo en medio del silencio absoluto. Visualicen cerrojos pasándose con manos temblorosas y el eco constante de respiraciones agitadas dentro de una habitación lúgubre y completamente oscura. Afuera, en las calles frías de piedra, resuenan de manera implacable los pasos firmes de las patrullas romanas y los guardias del templo, buscando a los fugitivos. Adentro de esas paredes, un grupo de hombres adultos, cansados y derrotados, llora en profundo silencio. El hombre al que le entregaron 3 años enteros de sus vidas, el Mesías prometido que habría de redimirlos, ha sido ejecutado brutalmente en una cruz romana. Todo parece irremediablemente perdido, tragado por la oscuridad del fracaso. Las sombras de la noche parecen asfixiar cualquier destello de esperanza, dejando únicamente un vacío insoportable y el inminente temor a la persecución letal. Sin embargo, en medio de ese terror paralizante, sucede lo impensable. De repente, sin que la gruesa puerta de madera se abra o los cerrojos se muevan, una brisa cálida y reconfortante inunda la habitación cerrada. Una voz inconfundible, llena de autoridad divina y amor infinito, corta abruptamente el aire pesado y el miedo palpable pronunciando 3 palabras que cambiarían el destino de la humanidad entera. Paz a vosotros. Hoy viajaremos juntos al interior profundo de esas habitaciones celosamente cerradas y recorreremos esos polvorientos caminos de Judea para descubrir detalladamente cómo los primeros seguidores de nuestro Señor Jesucristo experimentaron el shock más grande y trascendental de la historia humana. Seremos testigos presenciales del paso abrupto y glorioso desde la devastación total y el luto amargo hacia el asombro absoluto que redefinió por completo nuestra sagrada fe. Analizaremos con sumo cuidado y profunda reverencia cada una de sus dudas paralizantes, su miedo humano y la evidencia histórica innegable que transformó el mundo para siempre. Observaremos de cerca cómo el dolor desgarrador y la incomprensión de aquellos discípulos temerosos se convirtieron paulatinamente en el motor de un movimiento espiritual imparable que derribó imperios poderosos. El sonido de los lamentos nocturnos será sustituido por el anuncio gozoso de una tumba vacía, desafiando toda lógica y toda expectativa racional de la época. Este viaje narrativo nos sumergirá en las texturas, los olores y las sensaciones vibrantes del Jerusalén del primer siglo, permitiéndonos caminar junto a ellos en su momento de mayor fragilidad emocional. Comprenderemos que su escepticismo inicial no era un acto de simple terquedad, sino una reacción completamente natural ante el peso abrumador del trauma vivido. Por eso, antes de descorrer definitivamente el grueso velo de este fascinante misterio histórico y espiritual, quiero hacerles una invitación muy especial. A todos los presentes, bienvenidos a un nuevo y apasionante viaje a través de las inagotables riquezas de las Sagradas Escrituras. Los invito amablemente a suscribirse al canal en este preciso instante y activar la campana de notificaciones para no perderse absolutamente ninguno de nuestros profundos documentales bíblicos. Su invaluable apoyo continuo nos permite seguir produciendo este contenido edificante y compartir la luz del Evangelio con muchísimas más personas alrededor del mundo entero. Acomódense en sus lugares, abran sus corazones y preparen sus mentes para recibir una revelación que desafiará su perspectiva sobre la fe, la duda y el poder redentor de Dios. Sin más preámbulos, iniciemos este recorrido hacia el corazón mismo de la asombrosa resurrección inminente. Amados hermanos, situémonos mentalmente en el convulso escenario de Jerusalén, exactamente en el año 33 de nuestra era. La ciudad entera está sumida en una densa paranoia asfixiante tras la solemne festividad de la Pascua. Políticamente, el ambiente es un inestable polvorín a punto de estallar violentamente con la mínima chispa. Poncio Pilato, el calculador prefecto romano, y Caifás, el astuto sumo sacerdote judío, han formado una extraña alianza temporal y estratégica. Su único y sombrío propósito es aplastar rápida y definitivamente lo que ellos consideran un peligroso movimiento sedicioso que amenaza el delicado equilibrio de poder. El aire caliente arrastra consigo el constante murmullo de conspiraciones en los oscuros pasillos del poder, mientras las águilas romanas vigilan implacablemente desde la fortaleza Antonia. Cualquier paso en falso significaba una condena segura en medio de esta brutal y despiadada ocupación militar extranjera. Para entender genuinamente este contexto histórico, debemos sentir la crudeza extrema de aquella época implacable. En las afueras de la muralla de la ciudad, las cruces de madera astillada erigidas en la colina del Gólgota todavía huelen fuertemente a sangre seca, sudor y muerte reciente. Aquellos maderos ensangrentados no eran simples instrumentos de castigo físico,
se alzaban imponentes como un macabro recordatorio visual del poderío aplastante y el terror sistemático que imponía el gran imperio de Roma. Las moscas zumbaban sobre la tierra removida, mientras los cuervos acechaban ominosamente bajo un cielo que aún parecía lamentar los sucesos del viernes. Ese espantoso escenario silenciaba a cualquier ciudadano que osara desafiar el férreo orden establecido por las autoridades. La visión aterradora de la crucifixión de su maestro estaba grabada a fuego de forma imborrable en las retinas cansadas y llorosas de sus desconsolados seguidores. Geográficamente, el pequeño y aterrado grupo de discípulos se encuentra atrapado en los recovecos de la ciudad alta de Jerusalén, una zona residencial dominada por familias sacerdotales y vigilada constantemente. Se ven obligados a sobrevivir escondidos, moviéndose furtivamente como criminales fugitivos entre los estrechos e intrincados callejones de piedra, siempre ocultos bajo las sombras más profundas. El eco de unas simples pisadas acercándose a su puerta o el ladrido distante de un perro callejero eran suficientes para acelerar violentamente sus corazones angustiados y desatar el pánico generalizado. No tenían armas ni influencia política para defenderse de una redada nocturna. Poseían únicamente la ropa desgastada que llevaban puesta y el recuerdo lacerante de la traición sufrida. Respirar el aire frío nocturno era un riesgo inmenso y constante, pues sabían perfectamente que la inteligencia militar romana tenía informantes encubiertos desplegados por cada oscuro rincón metropolitano. Psicológicamente hablando, el estado mental de estos apóstoles estaba completamente destrozado y fragmentado. Ellos definitivamente no estaban sentados orando con fervor, esperando presenciar una gloriosa y triunfal resurrección en el tercer día. Al contrario, estaban anticipando con puro terror ser los próximos capturados, torturados brutalmente y crucificados públicamente por asociarse con el Galileo. Por lo tanto, comprender este dolor resulta fundamental para nosotros. Su marcada incredulidad inicial no era bajo ninguna circunstancia una simple y condenable falta de fe o una obstinación espiritual. Era más bien un instinto humano primario de supervivencia operando a su máxima capacidad en medio de un mundo hostil, cínico y sumamente brutal. Para mentes racionales del primer siglo, sumergidas en semejante trauma sangriento, los muertos simplemente no regresaban caminando. Estaban programados por la dura realidad para desconfiar de cualquier rumor que pareciera demasiado hermoso o milagroso para ser genuinamente verdadero. Amados hermanos, la historia da un giro inesperado en la fría madrugada del primer día de la semana, el domingo. El aire gélido de Jerusalén aún corta el rostro mientras un olor penetrante a mirra fresca, aloes aromáticos y tierra recién removida inunda la atmósfera sepulcral. Un pequeño grupo de mujeres, liderado por la valiente María Magdalena, avanza presuroso entre las sombras del alba hacia la tumba de Jesús. Llevan consigo costosas especias preparadas con esmero, con la dolorosa intención de ungir adecuadamente un cadáver destrozado por la brutal crucifixión romana. El silencio sepulcral del huerto es repentinamente quebrado por un hallazgo que desafía toda razón humana. La gigantesca piedra que sellaba la entrada para evitar saqueos ha sido violentamente removida de su lugar. No, hay guardias romanos vigilando, no hay cuerpo inerte reposando en la fría losa de piedra. Solo encuentran un desconcertante e inexplicable vacío absoluto. En ese instante, el pánico inicial se transforma en una carrera frenética a través de la ciudad que apenas despierta. Podemos escuchar claramente las suelas de cuero de las sandalias golpeando rítmicamente contra la dura piedra caliza de las calles estrechas. Estas mujeres, sin aliento y con los corazones latiendo desbocados en sus pechos, corren desesperadamente buscando el oscuro refugio donde los apóstoles se mantienen atrincherados y llenos de terror. Atraviesan puertas y pasillos empinados, impulsadas por una mezcla abrumadora de temor indescriptible y una diminuta chispa de esperanza irracional. Sus rostros están bañados en sudor y lágrimas mientras intentan procesar el impactante mensaje angelical que acaban de presenciar en el sepulcro. Al llegar, golpean la pesada puerta de madera con urgencia desesperada, irrumpiendo repentinamente en la sofocante y silenciosa habitación, alterando de forma abrupta la atmósfera lúgubre que consumía a aquellos hombres completamente devastados. Las mujeres narran atropelladamente lo sucedido, asegurando con vehemencia que la tumba está vacía y que han visto visiones celestiales. Como nos relata fielmente el Evangelio de Lucas en su capítulo 24, versículos 10 y 11, estas afirmaciones resultaron incomprensibles. Sin embargo, a los oídos de estos rudos pescadores y hombres endurecidos por la implacable y cruel realidad del primer siglo, estas palabras exaltadas suenan únicamente a locura extrema.
Para sus mentes agotadas y traumatizadas, el testimonio femenino se interpreta como simples delirios nacidos de un dolor incontrolable y una profunda negación psicológica frente al trauma de la muerte. No debemos juzgar rápidamente su dura reacción escéptica. La incredulidad radical es la primera respuesta lógica de quienes están convencidos de que la muerte física es el destino final e irreversible de cualquier ser humano sometido a la maquinaria asesina de Roma imperial. Este rechazo inicial marca un punto de inflexión fascinante en nuestra comprensión histórica de los evangelios. Si esta narrativa hubiera sido una mera invención para iniciar una nueva religión, los escritores jamás habrían retratado a sus principales líderes fundadores como individuos cobardes, obstinados y llenos de graves dudas. La honestidad brutal de las escrituras al describir esta cruda escena consolida fuertemente la autenticidad genuina del relato bíblico original. Pedro y Juan, impulsados más por una intriga desesperada que por una fe sólida, deciden finalmente abandonar su escondite seguro para comprobar físicamente las extravagantes afirmaciones de las mujeres. La semilla de la confusión más profunda ha sido firmemente plantada en sus corazones afligidos, preparando de manera magistral el terreno árido para la revelación más asombrosa y gloriosa que el universo entero estaba a punto de atestiguar y experimentar en carne propia. Amados hermanos, el escenario cambia drásticamente mientras el sol de la tarde comienza su lento e implacable descenso en el horizonte polvoriento. Dos hombres, con los rostros desencajados por la inmensa tristeza, caminan pesadamente hacia una pequeña aldea llamada Emaús, dándole la espalda definitivamente a Jerusalén. Están huyendo despavoridos del estrepitoso fracaso, intentando alejarse físicamente de la ciudad que devoró sin piedad sus más grandes ilusiones mesiánicas. El calor sofocante quema sus cuellos sudorosos, mientras el constante crujido de la grava, seca bajo sus cansadas sandalias, marca el compás de su amarga decepción. Cada paso que dan es un alejamiento palpable de la promesa divina, una retirada humillante hacia la antigua rutina que creían haber abandonado para siempre. Mientras discuten acaloradamente sobre los trágicos eventos recientes, un misterioso forastero se empareja repentinamente con ellos en el desolado camino, interrumpiendo su duelo. Este encuentro providencial, minuciosamente documentado en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35, revela un fenómeno fascinante. El guión divino enfatiza aquí la profunda ceguera espiritual de estos discípulos frente a sus propias escrituras milenarias. A pesar de haber convivido con la luz del mundo, sus ojos nublados por el pesimismo carnal son completamente incapaces de reconocer la verdadera identidad del misterioso caminante que marcha a su lado. El forastero, con una paciencia pedagógica inigualable, comienza a desenredar cuidadosamente el complejo pergamino de la historia profética de Israel. Les reprende suavemente por su lentitud de corazón, guiándolos desde los textos sagrados de Moisés hasta los oráculos de los antiguos profetas. Mientras el forastero desgrana las palabras eternas, una extraña sensación de fuego abrasador comienza a arder intensamente en el interior de sus pechos lastimados. El ocaso finalmente envuelve el árido paisaje judeo cuando llegan agotados a su destino final en Emaús. Las sombras se alargan dramáticamente sobre las paredes de adobe de una modesta posada local. Movidos por una fuerte cortesía oriental, le ruegan insistentemente al misterioso acompañante que se quede con ellos para evitar los enormes peligros de viajar durante la noche cerrada. Entran en la habitación escasamente iluminada por tenues lámparas de aceite, cuyo humo impregna suavemente el ambiente cerrado. Se reclinan alrededor de la mesa rústica de madera áspera para compartir una cena sencilla y reparadora. Entonces ocurre el majestuoso e inigualable clímax visual y auditivo de este encuentro transformador. El aparente invitado toma sorpresivamente el rol de anfitrión legítimo. Toma la hogaza crujiente en sus manos traspasadas, pronuncia la bendición solemne con aquella voz familiar y parte del alimento cotidiano. El sonido inconfundible del pan al romperse resuena mágicamente en aquella pequeña posada silenciosa, actuando como un poderoso detonante en sus mentes somnolientas. En ese preciso instante milagroso, las densas escamas de la desesperanza y la duda caen súbitamente de sus ojos. Reconocen de golpe los gestos sagrados, la mirada penetrante y la absoluta majestad de Jesucristo resucitado frente a ellos. Sin embargo, antes de que puedan articular una sola palabra de asombro o lanzarse al suelo en adoración, la silla de aquel milagroso forastero queda inexplicablemente vacía. El Mesías ha desaparecido físicamente de su vista, pero ha dejado una certeza indestructible ardiendo intensamente en lo profundo de sus corazones renovados. Olvidando el agotamiento físico extremo y el peligro latente de la noche judea, se levantan apresuradamente, dejando la cena intacta sobre la mesa, listos para correr hacia Jerusalén nuevamente.
Amados hermanos, volvamos nuevamente a las sombras sofocantes del aposento alto. Los 2 discípulos de Emaús llegan, exhaustos y sudando profusamente en medio de la fría noche cerrada. Golpean la puerta con desesperación y entran a una habitación saturada de dudas y temores irracionales. Mientras comparten su testimonio entre voces que se superponen y respiraciones agitadas, el espacio físico de esa habitación cerrada se altera de una manera sobrenatural e incomprensible. Sin previo aviso y sin que las cerraduras sean manipuladas, Jesucristo se manifiesta majestuosamente en medio de ellos, irradiando una presencia imponente. El silencio cae pesadamente sobre los presentes, paralizados por un terror indescriptible ante lo que consideran imposible. Para la cultura grecorromana y judía de aquella época, la aparición repentina de una figura en una habitación asegurada solo podía significar una manifestación espiritual macabra, la llegada perturbadora de un fantasma. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 24, desde el versículo 36 en adelante, narra este momento crítico con asombrosa precisión descriptiva. Jesús, percibiendo el pánico absoluto que congela las venas de sus amigos, no los reprende duramente. Por el contrario, les ofrece palabras de profundo consuelo divino para calmar la agitación violenta de sus pechos. Les muestra pacientemente sus manos y sus pies, portadores de las innegables cicatrices de los clavos romanos que traspasaron su carne mortal. Los invita a acercarse, a tocar su piel, a sentir la textura real de sus heridas sagradas y a comprobar con sus propios sentidos que un espíritu no tiene carne ni huesos visibles. Sin embargo, el shock emocional es tan abrumador y gigantesco que los atónitos discípulos siguen atrapados entre el gozo delirante, el llanto incontrolable y una profunda incredulidad paralizante. Para disipar de una vez por todas ese terror instintivo a los fantasmas que obnubilaba sus frágiles mentes cansadas, Jesucristo decide realizar algo sumamente mundano pero profundamente épico en ese preciso contexto de incertidumbre. Mirándolos a los ojos con infinita ternura, pronuncia una petición desconcertante. Pregunta si tienen algo de comer allí mismo. Los discípulos, aún temblando de pies a cabeza, le ofrecen tímidamente un pedazo de pescado asado y un humilde panal de miel. El sonido rítmico y terrenal de sus mandíbulas masticando aquel alimento ordinario reverbera intensamente en la quietud sepulcral de la pequeña y oscura sala judía. Cada bocado que traga es una contundente prueba científica, una evidencia biológica irrefutable que destruye para siempre el mito del espíritu inmaterial. Jesucristo está demostrando físicamente frente a sus propios rostros que realmente ha vencido a la muerte encarnado en su propia humanidad. Ese crujido natural del pescado asado y el dulce olor de la miel consumida frente a sus ojos atónitos cambian drásticamente la densa atmósfera de la habitación iluminada. El miedo gélido que mantenía encogidos y aterrorizados sus corazones da paso a una explosión incontenible de alegría, paz y verdadero regocijo celestial inigualable. Aquellos hombres que minutos antes estaban sumidos en la más absoluta miseria emocional, escondiéndose como fugitivos sin esperanza, finalmente comprenden la asombrosa victoria del Mesías verdadero. El cuerpo que fue azotado, sangrado y crucificado en la cruz romana es exactamente el mismo que ahora respira, habla y se alimenta frente a ellos, pero ahora revestido de inmortalidad y un inmenso poder eterno glorioso. Esta manifestación corpórea indiscutible, sólida y viva, asienta las bases inamovibles sobre las que construirán posteriormente su futura fe inquebrantable frente a persecuciones terribles e implacables inminentes. Amados hermanos, la atención máxima de nuestra historia se centra ahora en la figura ausente durante aquella primera y milagrosa aparición en el aposento alto. Tomás, conocido también como el mellizo, no estaba presente cuando las sombras de la muerte fueron disipadas. Durante 8 largos días, la narrativa bíblica se concentra en su dolor terco, profundamente empírico y desgarradoramente racional. Cuando sus compañeros le cuentan lo sucedido, él se niega rotundamente a aceptar la esperanza. Tomás exige pruebas sensoriales casi macabras para creer. Necesita meter su propio dedo en el oscuro agujero dejado por los clavos romanos y hundir su mano temblorosa en el costado brutalmente abierto por la lanza enemiga, como nos detalla el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 25. Él se convierte en la encarnación perfecta del escepticismo humano frente a un sufrimiento insoportable e incomprensible. 8 días después de esa amarga declaración, la escena vuelve a repetirse exactamente en el mismo lugar asfixiante de Jerusalén. Noten un detalle fascinante que revela la persistencia de nuestra frágil condición. Las pesadas puertas de madera siguen herméticamente cerradas con gruesos cerrojos.
El miedo humano persiste obstinadamente a pesar de las maravillosas buenas noticias que circulan en la habitación. Es en este ambiente tenso y confinado donde la virada divina se manifiesta de forma majestuosa y sorpresiva. Sin hacer ruido alguno, Jesucristo aparece nuevamente en medio de ellos irradiando una luz apacible. La cámara narrativa de nuestra mente debe hacer un acercamiento lento y cuidadoso al rostro tenso de Tomás y a las manos marcadas del Salvador victorioso. El tiempo parece detenerse por completo en ese habitáculo mientras el Maestro fija su mirada compasiva sobre el discípulo lleno de inmensas dudas. Contrario a lo que nuestra lógica punitiva esperaría, Jesucristo no lo reprende con ira fulminante, ni condena su evidente falta de fe. En un acto de condescendencia sublime y misericordia absoluta, le ofrece a Tomás exactamente las espantosas pruebas empíricas que había exigido con tanta rebeldía. Con una voz cálida que desarma cualquier barrera defensiva, el Mesías lo invita directamente a acercar su mano y colocarla sobre las profundas cicatrices mortales. Este es el grandioso clímax emocional de toda la velada. Presenciar el quiebre absoluto de un hombre duro y racional frente al peso incalculable de la gracia divina. Tomás no necesita realizar ese toque empírico macabro que antes demandaba con tanta fiereza inquebrantable. La abrumadora presencia física del amor encarnado y vivo frente a él aniquila instantáneamente toda duda fría que habitaba en las sombras de su oscuro intelecto mortal y sumamente finito. Vencido por la infinita misericordia del Redentor, aquel discípulo obstinado cae pesadamente de rodillas sobre el suelo polvoriento de la habitación cerrada. Las lágrimas brotan copiosamente de sus ojos, lavando para siempre el dolor amargo y la profunda desesperanza que lo habían atormentado sin piedad durante más de una semana. En ese instante de rendición total, desde lo más profundo de su pecho quebrantado, emana un grito conmovedor que resuena poderosamente en las paredes del aposento. Su exclamación, registrada magistralmente en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 28, constituye la confesión teológica más alta y contundente de todos los evangelios. Con la voz entrecortada por un llanto liberador, Tomás exclama maravillosamente: «Señor mío y Dios mío». Esa sencilla pero profundísima frase certifica eternamente que el carpintero de Galilea no era un simple profeta ejecutado, sino el verdadero Creador todopoderoso, triunfante e inmortal. Amados hermanos, es fundamental conectar esta profunda incredulidad histórica con nuestra propia realidad espiritual contemporánea. A menudo, exactamente igual que aquellos discípulos consternados, nosotros también nos encerramos voluntariamente en las oscuras habitaciones de nuestro propio miedo paralizante, la ansiedad asfixiante y el escepticismo extremo cuando las duras tormentas de la vida nos golpean. Somos dolorosamente parecidos a Tomás, exigiendo constantemente a Dios evidencias tangibles, señales visibles y pruebas palpables para lograr creer que Él mantiene el control. Jesucristo, con su amor inagotable, atraviesa milagrosamente las sólidas puertas cerradas de nuestro corazón roto para encontrarnos exactamente donde estamos sufriendo. No obstante, Él nos llama con firmeza a alcanzar una fe inquebrantable, recordándonos aquellas palabras eternas de Juan 20, versículo 29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestra verdadera confianza radica fundamentalmente en descansar, en sus inmutables promesas, garantizadas por su tumba vacía. La resurrección no fue simplemente un mito reconfortante diseñado para consolar corazones afligidos. Fue un evento histórico absolutamente real y palpable que transformó radicalmente a un pequeño grupo de cobardes escondidos en valientes guerreros espirituales que desafiaron a los imperios más sanguinarios y cambiaron el mundo para siempre. Hoy, ese mismo Cristo victorioso que venció a la muerte te ofrece su paz eterna. Y así, hermanos, amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que por medio de estos estudios bíblicos cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.